Bueno, tenemos a la doctora Tami Beltré. La doctora Beltré es gastroenteróloga, médico internista, y hay una serie de informaciones que ella nos dio la otra vez y nosotros quisiéramos repetir, porque como la televisión no es periódico y los televidentes no son los mismos, yo quisiera preguntarle algunas cosas que las personas no conocen. Doctora, desde la boca que comienza la digestión hasta el estómago y la entrada del tubo digestivo al estómago, ¿qué distancia hay? Hay aproximadamente, buenos días, muchísimas día, gracias doctora, por permitirme estar aquí, compartir con ustedes y con el público. Y bueno, hay aproximadamente 7.5 o 8 metros, porque si comenzamos a sumar los 25 aproximadamente metros de longitud que tiene... 70 centímetros. No, 7 metros, 70 sí. No, yo de la boca al estómago. Ah, no, de la boca al estómago serían de 22 a 25 centímetros. Bien, medio metro, ¿verdad? Exacto, Un poquito más o más. menos. Entonces, del estómago cuando sale para el intestino, ¿sale el intestino delgado o al intestino grueso? Cuando sale Del estómago. Sale del estómago, cae al intestino delgado. Delgado. Y del intestino delgado al recto, ¿cuántos metros hay? Desde el intestino delgado hasta el recto hay aproximadamente 7.5 metros. ¿Metros? 6 metros del intestino delgado y 1 o 1.5 metros del colon. Doctora, cuando uno se pone el alimento en la boca, ¿qué parte de la digestión se inicia con la saliva? ¿Cuál es la función de la saliva en el alimento? Hay dos cosas en la boca: los dientes que trituran el alimento y la saliva que hace con los alimentos. Bueno, la saliva es uno de los elementos que contribuye a la digestión de ciertos alimentos, específicamente el azúcar, los carbohidratos, gracias a la amilasa salival. Y entonces con la trituración de estos va a contribuir a la digestión en el intestino delgado de esos alimentos. Por eso se recomienda siempre que se mastique adecuadamente los alimentos. Eso va a permitir que pase, porque realmente el esófago es un tubo que comunica la boca con el estómago, es un canal, es una carretera. Y en el estómago, parte importante del antro gástrico es triturar esos alimentos para que pasen a partículas tan pequeñas como 1 milímetro, para que entonces la digestión se pueda hacer en el tiempo adecuado. Doctora, uno ve y escucha que a veces el médico te dice, ese medicamento lo puede usar sublingual. ¿Qué productos alimenticios se comienzan a absorber en la mucosa bucal? El azúcar, los alimentos que tienen azúcar. Por eso cuando a un paciente le dicen, le di un bajón de azúcar. Que se me dio un bajón. Un bajón de azúcar. Uno le da una cucharadita de azúcar y actúa de una vez. O un poquitito de miel y actúa de una vez. No Pero se recomienda la un menta. vasodilatador coronario también, ¿verdad? A veces le dan... Exactamente, en ese caso sería la nitroglicerina. Doctora, ¿las amígdalas tienen algún tipo de... en digestión tienen algo que ver o no? Las amígdalas que tenemos aquí realmente lo que hacen es que captan ciertas infecciones que tenemos en la cavidad oral. Ok, para terminar con la boca, ¿tiene la saliva alguna función antiséptica? ¿Matan algo? Sí, esa es la primera barrera de defensa que tenemos en la boca. Hay una barrera. Exactamente. Junto con las mismas amígdalas que usted mencionó, también constituyen una barrera de defensa para algunos gérmenes que pudieran entrar. Sin embargo, también hay que recordar que nosotros tenemos microorganismos que son propios de la boca. De la boca. Exactamente. O sea, nosotros vamos por a eso tener... es que dicen que a veces los perros tienen un alto contenido de sustancias de ese tipo, más que los humanos. Por eso usan mucho la lengua para curarse heridas inclusive. El porcentaje de barrera que tiene la saliva es alto. En cuanto a sí, es muy alto. Es alto. Porque gracias a eso, todos los días no tenemos una indigestión. Bien, una vez macerados, triturados alimentos, que ya se convierten en el bolo, que bajan por los 25 centímetros eso del esófago y llegan al estómago, en el esófago no ocurre nada. En el esófago van a ocurrir dos fenómenos. El primer fenómeno,
que es la peristalsis primaria, que es cuando comienza a contraerse. No es por gravedad entonces. No, Hay porque una la peristalsis gravedad va a contribuir. La gravedad va a contribuir, La pero primera peristalsis es en el esófago. sí. Después que pasamos el esfínter esofágico superior, que es el primer cheque, la primera conexión entre la boca y el esófago, esa es voluntaria. Usted traga y ese esfínter abre. Eso usted lo puede Y de ahí para adelante dirigir. funciona como si fuera una culebra, apretando. Eso Es es lo que se llama motilidad. Motilidad. Y esa es la mejor explicación para que las personas entiendan que no es al mismo tiempo. Para que la culebra, la serpiente, se pueda mover, tiene que hacer movimientos Pero antes de en eso, zigzag. doctora, cuando usted traga, Sí. algo funciona como una válvula que no pueda usted devolverla. Eso está en la glotis. Eso Ah. lo que hace es, hay una lengüetita que se llama glotis, que eso es lo Ah, que en la tapa glotis hay que impide que... pasen Es un a cheque, un cheque. las vías respiratorias. O sea, eso fue una cosa ideada Es por como Dios una llave paso, que una va para la respiración y otra para para el sistema Y es digestivo. la glotis la que lo separa. Exacto. Cuando esa glotis no cierra adecuadamente, entonces decimos que la comida se nos fue por el camino viejo y Se le comenzamos va por el camino a viejo. toser. Perfecto. Ya en el estómago, doctora, ahí funciona toda la absorción o una parte. Ahí realmente se absorbe una parte de los nutrientes. La mayor cantidad de nutrientes se va a absorber en el intestino delgado. Esa es su función. duodeno. Esa es su función principal, porque gracias a unas enzimas digestivas que van a salir del páncreas, la misma bilis, entonces va a disminuir un poquito más el tamaño de esas partículas, se van a degradar y entonces unas microvellosidades que parecen una toallita que está en el intestino delgado absorben esos nutrientes para nosotros entonces. ¿La acidez es fisiológica en el estómago o es patológica? La acidez es fisiológica. Es necesaria. Y es necesaria para es poder. indispensable. Es indispensable. ¿Para qué? Gracias a la acidez que tenemos en el estómago, entonces es que podemos empezar a degradar algunos alimentos e incluso gracias a esa acidez es que podemos absorber el hierro. Una vez que esos componentes de páncreas, de hígado, de los ácidos, actúen sobre el bolo alimenticio que está en el estómago y comience su tránsito, ¿qué tiempo fisiológico se toma en ir del estómago a la expulsión por el recto? En horas. En horas en el estómago el alimento. Promedio, dependiendo del alimento, pero promedio. No es lo mismo un vegetal que una carne. En horas el alimento debe estar en el estómago de 1 a 4 horas. Eso es lo normal. En el estómago. En el estómago, exactamente. Cuando ya el alimento se demora más de 4 horas, se habla de que hay un retraso en el vaciamiento gástrico, hay que investigar algunas causas, entre esos gastroparesia Por eso que diabética, uno come bueno, 3 veces al día, porque más o menos le da hambre, claro. más o menos. Y las meriendas. ¿Y en el intestino qué tiempo está? Pero en el intestino delgado se demora aproximadamente 8 horas. Incluso 8. Eso es muy importante para nosotros los gastroenterólogos, porque cuando un paciente tiene un sangrado digestivo alto, que dice vomité la sangre, estoy sangrando, y se le hace un tacto rectal, el tiempo estimado entre la primera sintomatología del paciente por la boca y la probabilidad de que al tacto rectal aparezcan los elementos debe ser un tiempo pasado de 8 horas. Necesitamos hacer un alto, doctora. Una persona que haga una ingesta, es decir, que coma su desayuno, según el tiempo que usted nos da, esa persona o en la noche o al otro día va a hacer su deposición, ¿verdad? 3, 4 horas después. Ahora, esa persona que ese tránsito lo hacen y le dicen, esa persona parece un pato, es decir, Desde que que lo hace come va al en un baño. tránsito de 1 hora. ¿Es patológico o es normal en esa persona? Pues no, esas personas que refieren que son como los patos, realmente no. Hay un reflejo Usted que sabe se lo llama que es lo del pato, ¿verdad? que desde que come va al baño. Entonces, hay un reflejo que se llama reflejo gastrocólico, que es cuando ingerimos algunos alimentos, cuando comemos, entonces se estimula todo lo que es nuestro tubo digestivo y eso va a permitir que entonces acudamos con mayor frecuencia al baño. Por eso hay personas que tienen un patrón evacuatorio en donde van 3 veces al día, es normal, y hay otras que van quizás cada 2 días y también es normal. El día del tránsito en intestino grueso es un poco más
difiere en Ok, cuanto a la doctora, salida o ahora la a expulsión. lo que usted vino, que son enfermedades del intestino. Puede haber problemas de absorción, intestinos que no tienen la capacidad de absorber en cada nivel lo que tienen. Cada nivel está especializado. Es decir, se absorbe determinadas, porque los 7 metros es para algo, ¿verdad? Así Bueno, es. puede haber problemas de absorción, haber problemas de pólipos, puede haber problemas de divertículos y puede haber problemas de irritación de la mucosa. Es así. Es así. Ahora, esas 3 o 4 cosas se diagnostican por los síntomas que el paciente le dice o hay que hacer una endoscopía. Nos vamos a orientar por los síntomas. La clínica todavía, y yo dudo mucho que mucho tiempo sea desplazada por los medios diagnósticos. El paciente llega a la consulta y en base a los signos y síntomas que podamos describir es que se van a orientar los medios diagnósticos. No a todo el mundo se le va a hacer una colonoscopia, no a todo el mundo se le va a hacer una endoscopia, no a todo el mundo se le indica la misma serie de ¿Usted estudia en analíticas. No. No. ¿Y por qué dice endoscopia? Porque en el término Tenía un endoscopia, profesor de endoscopía. lo que pasa es que tanto endoscopia como endoscopía gramaticalmente son se aceptan. válidos. Y Bien. en mi escuela, que es el Centro de Gastroenterología, utilizamos ese término. Doctora, cuando se habla de los estudios, de cómo diagnosticar el aparato digestivo completo, usted puede hacer un tacto, usted mencionó, usted puede decir abre la boca y déjame ver hasta ahí. Luego usted tiene un estudio que se hace, que es la endoscopía o gastroscopía por la boca, que hasta dónde llega ese estudio, que es una manguera, una cámara por la boca, hasta dónde llega, o tiene una colonoscopía, que por el recto, que llega, me imagino que hasta otra parte también. Hay un punto que siempre es difícil llegar, que es algo en el intestino delgado, una zona que es muy larga y es difícil llegar por arriba y por abajo. Y vimos que usted nos trajo hoy una camarita, que es una pastilla que uno se traga y te hace el recorrido completo de lo que sería tu aparato digestivo. Háblenos de estos estudios, si son estos, cuál es la diferencia y qué se logra con ese tipo de estudio, cuándo está indicado y cuáles son las patologías que podemos diagnosticar con esto. Por ejemplo, no es lo mismo un cáncer que esté por fuera que algo que tú puedas ver solamente por dentro. Se habla de un pólipo, de un divertículo, que es una cosa, un pólipo o un cáncer de colon o de intestino. Háblenos de todo esto. Claro que sí, aquí tengo la cápsula endoscópica que se las debía desde la entrevista anterior. Como pueden observar, es un dispositivo bastante pequeño, es como si fuera una pastillita grande. Y eso hay que tragárselo. Eso hay que tragárselo, exacto. Y como pueden observar, en ambos polos tiene una camarita. Esas camaritas nos van a permitir tomar imágenes y esas imágenes entonces se van a acumular y las vamos a leer de manera de video. ¿Y son de calidad? Sí, tienen muy buena calidad y gracias a esa calidad es que podemos distinguir las microvellosidades que tiene, las vellosidades que tiene el intestino delgado y orientarnos de en qué parte específicamente del intestino delgado es que se está ubicando al momento de tomar esa foto. Gracias a esas características que podemos apreciar por esas fotos es que decimos, no, está en yeyuno, está en ilion o está en duodeno. ¿Qué imágenes El nos duodeno, el yeyuno y el ilion son las tres tres primeras porciones, las 3 porciones del intestino delgado. de todo el intestino, así es. Y la primera porción del intestino delgado es el duodeno. Exactamente. Ok, doctora, ese aparatico, ahora que uno ve la tecnología, uno se lo traga y eso te va tirando fotos. Y usted nos mencionó en la pausa, antes de comenzar, que ese aparato es desechable. O sea, ese aparato cuando se expulsa se pierde. ¿Cómo funciona eso? ¿Por Bluetooth? ¿O usted tiene que estar en la clínica hasta mientras usted tiene eso adentro, las 8 horas, las 7 horas que le dura su digestión completa, hasta que usted pulsa eso, o la información se va mandando a algún servidor o algo así? Pues por Bluetooth realmente es un equipo que va emitiendo la información y directamente se va registrando a un grabador. El grabador debe estar cerca del equipo, pero se lo colocan como si fuera un bolsito, como si fuera un holter más o menos. Exacto. Y en dependencia de lo que se vaya a investigar, el paciente se puede ir a la casa y regresar. Se coloca en las mañanas, por lo general, y ya el paciente terminó la expulsión, nos avisa
y entonces se retira el grabador, un técnico retira el grabador o nosotros mismos y ya se procede a la lectura. Si el paciente está hospitalizado, porque una de las indicaciones puntuales de este estudio es el sangrado digestivo de origen oscuro, es el paciente que tiene un evidente sangrado, se le ha hecho endoscopia, se ha llegado hasta la primera porción del intestino delgado, no se encuentra la causa, se le hace la colonoscopia, se introduce incluso a ilion, la última porción de intestino delgado, tampoco se evidencia dónde está el punto, bueno, se le hace este estudio. Y ahí el paciente va a estar acostado y estamos con el paciente hospitalizado en observación y luego se procede a la lectura y gracias a este dispositivo podemos entonces identificar el punto de sangrado y ya en coordinación con cirugía o directamente en un quirófano, cirugía más endoscopia dirigida, entonces resolvemos la causa. La información que se obtiene con ese estudio, con esa cámara, por lo que usted explica, es más a nivel de yeyuno y de ilium, donde uno no puede llegar por los otros dos estudios, por la colonoscopia y la endoscopia. ¿Es tan confiable esas fotos como las que uno obtiene con una colonoscopia convencional? Mira, ahí tenemos una imagen de la camarita funcionando. Así es. Mira qué bien. Así ya va avanzando. En el caso de las que tienen doble cámara, esas son muy buenas porque en algunos momentos la cámara va a golpear una parte de la pared, entonces la otra si te pasaste. permite evaluar toda la mucosa intestinal. Ok, entonces eso dura el mismo tiempo que dura el tránsito de la persona, de la persona en su aparato digestivo. Bien, doctora, las patologías, lo que es el cáncer de colon, luego de que lo tenemos diagnosticado, ¿en qué hemos avanzado? ¿Qué estamos haciendo? Porque todo esto, que ya tenemos el diagnóstico, pero hay cáncer de colon que te dan y te dicen, esa persona no se puede hacer mucho porque hizo metástasis. O esa persona tiene un cáncer de colon muy cerca del recto y no lo puedes desconectar para cortar esa porción que está dañada si no ha hecho metástasis. ¿En qué hemos ido avanzando en todo esto del cáncer? Pues déjeme decirle que República Dominicana está muy avanzado, comenzando con la colonoscopia, que es el método ideal porque no solamente te permite diagnosticar, sino también te permite tratar en el momento. Tenemos tecnología de punta, tenemos alta tecnología, tenemos cromoendoscopia, hay inteligencia artificial en algunos centros, están otros dispositivos que se le agregan al colonoscopio para tratar de ver la mayor cantidad de lesiones y que sea la colonoscopia lo más óptima posible. ¿Cuál es el porcentaje de cáncer de colon en el mundo ahora mismo? Bueno, realmente... De los cánceres, de todo. En cuanto a frecuencia, colon... Primario de colon, no metástasis. En cuanto a la frecuencia, el cáncer de colon ocupa el tercer lugar. Después de seno y próstata. Exactamente, después de mama y de próstata para cada sexo y cáncer de pulmón. Okay. Sin embargo, ¿dónde hace metástasis el cáncer de colon regularmente? Regularmente lo va a hacer a hígado, es la zona más frecuente. ¿Por qué vía sanguínea? Por la vía sanguínea. Sin embargo, también lo va a hacer a los ganglios aledaños, también lo puede hacer a próstata y a cerebro. Cuando usted hace una colonoscopía que ve un pólipo que ya es sospechoso de cáncer, ¿cuándo decide cauterizarlo o extraerlo por el método de colonoscopía, o cuándo decide primero hacer biopsia? Lo que pasa es que ya los pólipos, el designio de realizarle biopsia está en desuso, ya no se utiliza. ¿Por qué? Porque cuando hacemos biopsia, recuerden que lo que estamos es agrediendo una mucosa y esa zona entonces va a tener un punto fibrótico, una cicatriz. Y al momento que el endoscopista especialista en terapia endoscópica, porque hay pólipos que yo no los puedo quitar, yo tengo que derivarlos a un endoscopista especialista en terapia endoscópica. Cuando esa persona quiere resecar la lesión, que para que sea una buena resección tiene que infiltrar esa mucosa, separar la capa mucosa de la capa muscular. Si yo le coloqué previamente una cicatriz, no lo va a poder realizar y el riesgo de perforación es muy elevado. Entonces, si yo no puedo, la lesión lo que se hace es, se caracteriza, se puede tatuar, eso sí se podría hacer cercano a la lesión y referirlo lo más rápido posible a un experto. Son dos preguntas que me quedan, doctora.
tiene que ser el patólogo que quizás sea el mejor, que lo responda mejor. Cuando hay una célula cancerosa en un pólipo y esa célula tiene una capacidad de multiplicación desordenada, que es lo que la caracteriza como un cáncer. Esa célula se va por vía sanguínea, una, muchas, algunas, al hígado, y ahí siembra y hace lo mismo con la multiplicación de esa célula, o hace multiplicar la célula del hígado en forma desordenada. La que se va a multiplicar es esa, la que viajó. Esa misma. Esa es la que lamentablemente... A distancia. Y lo va a hacer de manera desordenada, eso es. Y por lo general, por eso es que primero va creciendo localizado, después va a ganglio. Entonces, después va a afectar el sistema vascular y el sistema linfático, y entonces de esa manera es que puede llegar a otras zonas. Siempre es el diagnóstico temprano lo que da el pronóstico. Eso es así. Por eso estamos aquí. Todo el mes de marzo se está trabajando por un designio de nuestra Sociedad de Gastroenterología en la lucha contra el cáncer de colon. Pero el objetivo nuestro principal es la detección temprana. La colitis ulcerativa o la enfermedad de Crohn, ¿es una predisposición o eso no tiene nada que ver con mal? Sí, es una predisposición. También. La enfermedad inflamatoria intestinal, el paciente que tiene un antecedente familiar de cáncer de colon, el paciente que ha tenido previamente la presencia de pólipos de componente, y ahí nos metemos en la histología, de un componente tubulovilloso o displásico de alto grado, tienen una predisposición mayor a padecer de cáncer de colon. Bien. Y en nuestros casos también vamos a tener una predisposición mayor, porque tenemos, primero, somos jóvenes hispanos en algunos casos, y en el otro tenemos una descendencia afroamericana. Y es por esto que si anteriormente la pesquisa para cáncer de colon se hacía a los 50 años, ahora bajó a los 45, bien, por la cantidad de jóvenes que aparecían con esa enfermedad. El pólipo es una verruguita dentro de la pared del intestino. El divertículo es un saquito. Una vejiguita que sale de fuera y no tiene generalmente ninguna complicación cancerosa. ¿Cuál es la complicación posible del divertículo? El divertículo va a tener 3 complicaciones posibles. Uno, que se perfore. Que se perfore. A una perforación. Exactamente, que sangre, enfermedad diverticular, o que se inflame. Aquello que le dicen a la gente, a los muchachos, mira, no coma guayaba, que se te mete en el divertículo y puede hacer una complicación. ¿Hay alimentos que pueden entrar al divertículo? Déjeme decirle que hay investigaciones que hablan de que los pacientes con ciertas dietas pudieran, eso es contradictorio, pudiera predisponerlo, sin embargo, no se ha demostrado. Es decir, eso de decirle al paciente que no coma semillas, que no coma granos, que no coma guayaba, porque la probabilidad de que ese divertículo muy pequeña quede ahí y se inflame, realmente todavía evidencia que lo sustente. Pero no se ha probado. Eso todavía no, pero sí se han hecho investigaciones sobre eso. Bien, doctora, en el caso del cáncer de colon, sobre todo, ¿cómo estamos a nivel de... Ya uno, por ejemplo, dice, es muy raro que una mujer se muera de cáncer de mama, a menos que haya sido diagnosticado demasiado tarde, o ha bajado mucho la estadística, lo mismo pasa con la próstata. En el caso del cáncer de colon, es así de que el diagnóstico temprano te ayuda, te mejora la posibilidad ya de curarte de eso, y hasta dónde es definitivo ese tratamiento, o simplemente tú te mejoras y vuelve y te aparece con el tiempo. Y lo segundo, y con esto concluimos, es la parte que tiene que ver con los alimentos. El otro día veía un artículo que decía, tuvimos que hasta buscarlo a ver si era falso o verdadero, que si tú calentabas la piña y tomabas el agua de piña, eso ayudaba a matar las células cancerígenas. Entonces decíamos, esto es falso totalmente, si fuera así se acabaran las piñas en el mundo. Entonces, alimentos, vámonos a lo contrario, alimentos que puedan afectar o ser peores, dice, que come mucho de eso te da cáncer, en el caso del colon, ¿existen?
Sí, para contestar su primera pregunta en cuanto a la incidencia, realmente el cáncer, como le había comentado, es la tercera causa más frecuente de cáncer a nivel mundial. Sin embargo, es la segunda causa en mortalidad. Lo único que supera el cáncer de colon es el cáncer de pulmón. Entonces, fíjense la cantidad de promociones que hay contra el cáncer de próstata y el cáncer de mama, y gracias a eso los niveles han disminuido. Eso mismo es lo que se quiere con el cáncer de colon. Todavía no se puede estar muriendo tanta gente con algo que es tan sencillo de prevenir y de eliminar, que está a la vista de una colonoscopia. Cuando te extirpamos una lesión, esa lesión puede curar o prevenir. Si la lesión tiene un componente displásico, si es un adenoma tubulovelloso o villoso, como había comentado, todavía no llega a cáncer, pero es una lesión con un componente muy alto de que vaya a degenerar. O directamente ya tenemos una lesión que nos habla de que las células que están ahí sí son cáncer, pero que tiene un margen sano. Entonces, ese paciente curó de cáncer gracias a su detección precoz. El objetivo aquí es que el paciente vaya sin tener síntomas, que el paciente vaya a la consulta a partir de los 45 años para que esté dentro del grupo de pacientes, en el caso de encontrar estas lesiones, que cura, que cuando se detecta a tiempo llega hasta un 90%. Una lesión detectada a tiempo, el paciente tiene una sobrevida de 5 años de un 90%. Queremos que el paciente esté en ese grupo y no en el grupo que tiene una sobrevida a 5 años de un 17%, que es en el paciente que ya tiene una degeneración mayor e incluso metástasis. Bien. Con la segunda pregunta, que es en cuanto a los alimentos, hay alimentos que sí se han relacionados, y estos están en por ejemplo, los embutidos, los alimentos que tienen, los curtidos, los alimentos que tienen ultraprocesados, porque en el caso de las carnes, que las carnes rojas, ciertos condimentos contienen nitritos y nitratos que actúan directamente en el Si el que en come el mucho colon. jamón y mucho queso Sí, está... lamentablemente es así. Tiene una predisposición mayor porque entonces afecta directamente el ADN y puede Doctora, predisponernos. mucho es malo en todo, pero en términos generales, ¿qué alimentos no están recomendados para ninguna edad? Ni para niños, ni para adultos. Porque tú dices, la leche en el niño durante 2 o 3 años. Pero, ¿qué alimentos sería bueno no recomendarlo en ninguna edad? Pues los alimentos ultraprocesados. ¿Qué es un ultraprocesado? Un ultraprocesado son esos alimentos que tienen azúcar muy refinada. Los enlatados, por Los ejemplo. enlatados, exactamente. Ese tipo de alimentos nos hace más daño que bien. ¿Y cuáles son los que son más sanos de todos? Las donas son sanas. Vamos a ver. ¿Cuáles son los más sanos? Las frutas. Las frutas y los vegetales. Los vegetales, claro que sí. Incluso, ya esto es más para endocrinología. Eso es crudo, entonces. Pero el endocrinólogo siempre recomienda, en vez de usted tomarse un vaso de jugo, cómase la fruta, porque no solamente se va a tomar una vitamina fresca, sino las fibras que tiene ese alimento. Magnífico. Porque los jugos se convierten en azúcar. Pero cuando Doctora, estamos preparándole empieza a oxidarse esa vitamina, ya no llevamos el mismo contenido a nuestro organismo. ¿El jugo es lo mismo que la fruta fresca? No, no es lo mismo. ¿Por qué? Porque como le había comentado, la reducción de vitaminas es menor y la cantidad de azúcar es mayor. Cuando hacemos Sin un echarle jugo, nada, doctora. cuando tomamos, así es, no, porque entonces encima le agregamos un poco más de azúcar. Cuando tomamos un jugo, nos estamos comiendo 3 chinas, 3 naranjas, Bueno. sin los beneficios, como le comenté, de la fibra. Doctora, gracias. Bien, doctora, en el Ok. mensaje final usted tiene una encomienda que tiene que ver con la prevención, sobre todo ahora que ustedes tienen en lo que tiene que ver con la prevención del cáncer de colon y el diagnóstico temprano. Un mensaje final. Claro que sí. Nuestro eslogan este mes, prevenir es curarte en salud. El objetivo es que el paciente acuda a partir de los 45 años a una consulta para realizarse una colonoscopia. Es muy satisfactorio decirle a un paciente, te detectamos una lesión, pero ya no la tienes. Eso es lo que queremos hacer. Y no decir, lamentablemente, es poco lo que se puede hacer. Vamos a detectar a tiempo, vamos a acudir lo más pronto posible al médico. Bueno, vamos a agradecer a la doctora Tami Beltré, gastroenteróloga, su participación con nosotros. Gracias, doctora. A ustedes.